Occipital. El hueso occipital presenta tres porciones. Una porción escamosa, que observamos acá, en su cara exocraneal. La cara endocraneal de la porción escamosa del occipital. Dos masas laterales o cuerpos laterales y una apófisis basilar. Que se observa a este nivel. El hueso occipital presenta en sus tres porciones una cara endocraneal, observable acá, y una cara exocraneal. Presenta un orificio de gran tamaño denominado el agujero occipital o foramen magno. Vamos a describir primeramente la porción basilar. La porción basilar presenta una cara exocraneal, un borde anterior, un borde posterior, dos bordes laterales, una cara exocraneal, una cara endocraneal. La cara endocraneal forma parte de un canal denominado el clivus basilar, antiguamente canal basilar, donde descansa el bulbo y la protuberancia. El borde anterior se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. El borde posterior forma el límite anterior del agujero occipital. Los bordes laterales se articulan con el borde posterior del peñasco del temporal y forman entre este borde y el otro borde el agujero rasgado posterior. Cara exocraneal de la porción basilar del hueso occipital. La cara exocraneal presenta una elevación a este nivel denominado el tubérculo faríngeo, donde se inserta el rafe medio de la aponeurosis faríngea. Por delante de este encontramos una pequeña fosita, denominada la fosita navicular. A cada lado del tubérculo faríngeo encontramos dos crestas óseas, denominadas las crestas musculares, donde se insertan los músculos del cuello. Anteriormente a esta cresta muscular encontramos otra cresta denominada la cresta sinostósica, que es el vestigio de la unión de las dos mitades primitivas de la apófisis basilar del occipital. Masas laterales del occipital. Las masas laterales del occipital presentan una extremidad anterior, una extremidad posterior a este nivel, un borde interno o medial
un borde externo o lateral. El borde interno o medial limita lateralmente al agujero occipital y presenta un orificio, que es el orificio posterior del conducto condíleo anterior, por donde sale del cráneo el nervio hipogloso mayor. El borde lateral o externo forma parte del agujero rasgado posterior y conforma con el peñasco del temporal lo que se denomina la fosa yugular, donde tiene origen la vena yugular interna y anteriormente a este el agujero rasgado posterior da paso a los nervios glosofaríngeo, neumogástrico y espinal a que salgan del cráneo. Por eso se divide este agujero rasgado posterior en dos porciones, una porción posterior o venosa y una porción anterior o nerviosa, separadas ambas por la espina yugular del occipital y la espina yugular del peñasco del temporal. Cara exocraneal. En la cara exocraneal, lo más representante encontramos el cóndilo occipital. El cóndilo occipital tiene forma de zapatilla y se articula con la primera vértebra cervical del cuello, el atlas. Por delante y por fuera del cóndilo encontramos una fosa, la fosa condílea anterior, que aloja en su interior al conducto condíleo anterior, por donde se hace extracraneal el nervio hipogloso mayor. O sea, sale del cráneo por medio de este conducto. Por detrás del cóndilo occipital encontramos en ocasiones otra depresión, denominada la fosa condílea posterior. La fosa condílea posterior, por donde pasa una vena emisaria que comunica la circulación intracraneal con la circulación venosa extracraneal. Vámonos a la cara endocraneal. Giramos un poco el hueso. La cara endocraneal de las masas laterales presentan las siguientes estructuras. Presenta el tubérculo occipital o tubérculo yugular. Presenta la apófisis yugular y, bordeando la apófisis yugular, un canal, el segmento terminal del canal del seno lateral o sigmoideo. El tubérculo yugular o occipital u occipital es una eminencia que presenta en ocasiones 3 canales o surcos provocados por los nervios glosofaríngeo, neumogástrico y espinal o accesorio. La apófisis yugular. La apófisis yugular se articula con la carilla yugular del peñasco del
temporal. Ya así articulados los dos huesos, se observa a este nivel el canal del seno lateral o canal del seno sigmoideo en sus tres segmentos. En su segmento de origen, acá en la protuberancia occipital interna, su segmento horizontal, acá el otro segmento en la porción mastoidea del hueso temporal en la cara endocraneal y su segmento terminal bordeando a la apófisis yugular del occipital. A este nivel. Este segmento terminal a su vez presenta dos porciones, una porción horizontal, una porción vertical, ambas porciones separadas por esta arista. Vamos a describir ahora la cara endocraneal de la escama del occipital. La cara endocraneal de la escama del occipital presenta en la línea media la cresta occipital interna. En su parte inferior encontramos una pequeña depresión, la fosita vermiana, y en su extremidad superior encontramos la protuberancia occipital interna o torcular. De la protuberancia occipital interna a cada lado nacen los canales de los senos laterales o sigmoideos que acabamos de describir, y superiormente el canal del seno longitudinal superior o canal del seno sagital superior. Dividiendo esta cara endocraneal de la escama en 4 fosas, 2 fosas superiores o cerebrales, 2 fosas inferiores o cerebelosas. Cara exocraneal de la escama del occipital. La cara exocraneal de la escama del occipital es convexa, presenta en la línea media en su parte inferior a la cresta occipital externa, superiormente a esta una eminencia de forma triangular denominada la protuberancia occipital externa. A cada lado de esta protuberancia occipital externa se forman las líneas nucales. La línea nucal superior o cresta occipital superior, e inferiormente a cada lado de la cresta occipital inferior externa, las líneas nucales inferiores. El borde circunferencial de la escama. El borde circunferencial de la escama del occipital se articula superiormente con los dos huesos parietales y forma la sutura lamboidea. Inferiormente se articula con la porción mastoidea del hueso temporal. Hueso parietal.
El hueso parietal presenta una cara endocraneal cóncava, una cara exocraneal convexa, presenta un borde superior, un borde anterior y un borde inferior y el borde posterior. 4 ángulos que son un ángulo antero-superior, un ángulo antero-inferior, un ángulo postero-inferior, un ángulo postero-superior. El ángulo antero-superior, también denominado ángulo frontal, el ángulo antero-inferior, denominado ángulo esfenoidal, el ángulo postero-inferior, denominado ángulo temporal, y el ángulo postero-superior, ángulo occipital. La cara endocraneal del hueso parietal, en su ángulo antero-inferior, presenta una cresta denominada la cresta silviana, y también desde este ángulo inferior, antero-inferior, es donde nacen estos surcos vasculares. Que son los surcos vasculares de la arteria meningea media. Los bordes que vemos acá son bordes dentados, a excepción del borde inferior, que es tallado a bisel, a expensas de la tabla externa. Viene a articularse con el hueso temporal, específicamente con la escama del hueso temporal. Cara exocraneal del hueso parietal. La cara exocraneal del hueso parietal presenta esta elevación denominada la jiba parietal o eminencia parietal. También encontramos en el borde superior, cerca al borde posterior, a este nivel, en ocasiones un agujero, el agujero parietal, por donde pasa una vena emisaria que comunica la circulación venosa intracraneal con la circulación venosa extracraneal. Cerca al borde superior, en la cara endocraneal del hueso parietal, encontramos un semicanal que, al articularse con el hueso parietal del lado opuesto, formará un canal que se denomina el canal del seno sagital superior. Los dos huesos parietales, al articularse uno con el otro, forman en la línea media lo que se denomina la sutura sagital. Y al articularse con el hueso occipital, los dos huesos parietales forman lo que se denomina la sutura lamboidea, anteriormente ya descrita. Y al articularse el hueso parietal con el hueso frontal,
forma la sutura coronal.